hasta nuestras emisoras en Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Llegamos a todo el país a través del canal 990 de Simple TV y al país y el planeta a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Son las 7:15, repito. La cumbre por Venezuela, que fue planteada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ya tiene fecha, como comentamos la semana pasada. Va a ser el próximo martes 25 de abril. Bueno, teníamos previsto conversar con un periodista colombiano que hasta el momento no hemos podido establecer ese contacto, pero en el estudio para su análisis sí contamos con Pedro Pablo Peñalosa, como saben, periodista de La Fuente Política, con experiencia en medios nacionales e internacionales también. Pedro Pablo, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Román? Buenos días, muchas gracias. Pedro Pablo, fecha ya la tenemos, 25, hora, lugar, agenda, invitados, y en invitados estaría confirmada la presencia de Maduro, ¿qué sabes? No, de Maduro ha dicho, ayer hay que destacar, por cierto, que vino el canciller de Colombia, Leiva, aquí al Palacio de Miraflores a reunirse con Maduro, y el mismo Leiva había señalado que no estaba prevista la participación, la presencia de Maduro en esta cumbre, ¿no? También hay, por cierto, expectativas sobre quién representará a Estados Unidos en esta cumbre. Hay quienes han dicho, a manera de rumor, aún no confirmado, que pudiera estar presente el secretario de Estado. Hay quienes creen que sería otro funcionario, sí, Blinken, otros creen que sería otro funcionario, pues quien estaría allí por parte de Estados Unidos. Pero bueno, es una cumbre que convoca a países de América Latina, a la Unión Europea, y que claramente muestra, creo yo, que si bien hemos hablado de hasta qué punto el tema de Venezuela ha perdido interés, bueno, esto demuestra que sigue siendo una herida abierta, que sigue habiendo preocupación, interés de los países de la región por el tema de Venezuela. Detalles del encuentro, Pedro Pablo, es decir, ¿cómo se labró? ¿Qué tuvo que negociarse? ¿Con quiénes se negoció para luego armar esta agenda como en efecto se ha armado? ¿Qué hubo? ¿Cuál es el antes de este encuentro? Bueno, fíjate que y sería interesante ver también cómo lo siguen desde Colombia, ¿no? Que señalabas la posibilidad de conversar con este colega, porque en Colombia se preguntaban, bueno, ¿qué tanto se reúne Petro con Maduro, ¿no? Antes que se hiciera pública esta cumbre? Y bueno, vemos que hubo una serie de encuentros que, por cierto, un detalle que destacan es que en todo este esfuerzo, digamos, no ha estado vinculado directamente el embajador de Colombia en Venezuela, el embajador Benedetti, que por cierto es un embajador que dice él que prefiere ser identificado como político más que como diplomático. Y quien estaría más bien al frente de este esfuerzo es el embajador de Colombia en Washington, Luis Murillo, que puedo decir que también goza del respeto de la dirigencia opositora. Tiene un muy buen concepto de Murillo, que además tendría al parecer también buenas relaciones con Juan González, este asesor de la Casa Blanca, que es de origen colombiano. Bueno, digamos, ha habido todo ese esfuerzo. Recordemos que tienen el antecedente de aquella reunión en París, que fue impulsada por Macron, y también estuvo allí Petro, y también estuvo el presidente de Argentina, Fernández, hablando también del tema de Venezuela. En esa ocasión también recordar que fueron convocados los representantes del gobierno de Maduro y de la plataforma unitaria. Es decir, que hay todo este esfuerzo que se ha venido desarrollando, y yo creo también interesante, Román, ver, porque claro, todo esto lo vemos desde la perspectiva de Venezuela, que es el tema que nos concierne. Pero creo que también es interesante verlo desde la perspectiva de Colombia, de Petro. Petro atravesando además un momento bastante particular. Recordemos el escándalo de corrupción que se ha visto involucrado su hijo. Exactamente. También los obstáculos que ha enfrentado para avanzar con su reforma política por las diferencias que hay dentro de su coalición. Y también un tema que vincula con Venezuela, el esfuerzo que está desarrollando para negociar con el ELN, la paz total le llama, que además no solamente incluiría el ELN, sino otros grupos que siguen operando en Colombia. El caso del ELN, por cierto, también la semana próxima tendría una nueva reunión con el gobierno de Colombia para avanzar en el tema de un cese al fuego y de ese proceso con el ELN, donde también, repito, Venezuela tiene, no por casualidad, la primera reunión se dio aquí en Caracas en esta nueva etapa. El ELN también opera en Venezuela, así está claramente señalado. Y bueno, creo que todos esos factores han ido sumando en esta nueva etapa de acercamiento entre Venezuela y Colombia. Recordar también, es un punto a tomar en cuenta, que Colombia hasta hace muy poco era el principal aliado de Estados Unidos en la región. Sí. Esto ya obviamente ha sufrido cambios, no es lo mismo la Colombia de Santos, Duque y Uribe, que la Colombia de Petro,
Y también porque Petro tiene unas ganas tremendas de sentarse con Biden. Y lo que iba a decir, va a esta gira, claro. Petro, y tiene prevista una reunión con Biden, pero también hay esa necesidad de establecer, digamos, canales de comunicación con el gobierno de Estados Unidos, y es ahí también donde Petro, bueno, puede de alguna manera pues tender ese puente. Y también destaquemos que, bueno, sabemos de contactos directos entre funcionarios norteamericanos y el gobierno de Maduro también. Maduro obviamente está buscando ese canal de comunicación que sea mucho más sólido, más concreto y que arroje resultados. Entonces, ¿cómo entender, es Pedro Pablo Peñalosa quien nos acompaña, cómo entender, Pedro Pablo, que Nicolás Maduro dijera a los Estados Unidos que se larguen? Venezuela no acepta amenazas de los gringos. Además, sobre la elección, me permito agregar eso porque no me parece un punto menor, sobre la elección presidencial dejó dudas sobre si sería en 2023 o 2024. Eso Nicolás Maduro. Diosdado Cabello en su programa dijo, no vamos a capitular. Jorge Rodríguez pide al CNE que la oposición ofrezca una disculpa post-mortem a Tibisay Lucena para entonces así, brindar la asistencia técnica que solicita. Todas esas declaraciones, ¿qué son? ¿Qué buscan? Bueno, fíjate, con el tema del adelanto de elecciones, que nuevamente se asoma esa posibilidad, yo destacaría también otro punto, Román, recordar que hasta hace poco también el gobierno asomaba la posibilidad de hacer cambios en el CNE. O sea, digamos, eso está abierto allí, no ha definido, ¿lo hará? ¿No lo hará? Esa amenaza está también sobre la mesa y eso tendrá un impacto también sobre la organización de las elecciones. ¿Qué pasa también con este anuncio o con esta amenaza nuevamente, ¿no?, de la posibilidad de adelantar elecciones? Que quienes dicen, desde la oposición al leer esto, dicen, bueno, es posible que si Maduro no recibe lo que espera, esto es acceso a recursos, el tema de la revisión y levantamiento de sanciones, bueno, diga, bueno, entonces yo adelanto elecciones, pero aquí no hay más nada, una manera también de ejercer presión, ¿no? Y creo que también muchas de esas declaraciones tienen que verse de esa manera. Al no avanzar, al no darse, digamos, estos pasos que han ido exigiendo desde el gobierno de Maduro, pero una manera de decir, bueno, también puedo ejercer presión, obviamente también a su público le manda este mensaje de que no está negociando para entregarse o para ceder, o que está, digamos, porque además con todas estas últimas cosas que han ocurrido con el tema anticorrupción, también se ha dicho que hasta qué punto puede estar, digamos, algunas de estas acciones buscando desde el gobierno de Maduro, bueno, tender, como congraciarse, digamos así, no cediendo alguna de las presiones o exigencias o reclamos de Estados Unidos. Creo que también todo eso entra en esos discursos donde, bueno, buscan señalar que se mantienen en su posición, ¿no? Que no es retroceder, que no es ceder, sino mantener su exigencia de que se revisen las sanciones, por ejemplo, ¿no? Y lo otro, por eso te decía, bueno, esa amenaza de decir, bueno, si no se dan pasos en ese sentido, nosotros también podemos apretar el acelerador. Si bien cuando uno pregunta si hay movimientos en el CNE que apunten a un adelanto de elecciones, dicen que esto no es así, que el CNE estaría preocupado más bien en este momento, o ocupado en el tema del registro civil, en otras áreas, que no ha habido movimientos que anuncien un adelanto de elecciones. Y como te digo, sigue abierta la posibilidad entonces de que se revise la composición del CNE, que también es un tema que ha planteado el chavismo, ¿no? Entonces, bueno, todo eso se une en este momento. Pedro Pablo Peñalosa, nuestro invitado. Pedro Pablo, sí, vamos a condicionarlo, si se llegaran a adelantar las elecciones, que no se realizaran en 2024, sino que fueran en 2023, o muy comenzando 2024, ¿sientes, por lo que has visto, que la oposición estaría preparada para efectivamente llevar adelante su primaria, tener un candidato unitario? ¿Sientes que está preparada para ello, para responder a esa eventualidad? Bueno, fíjate, uno ve que cuando habla con dirigentes de oposición que tienen claro que ese escenario existe, la posibilidad del adelanto. Si bien, como te digo, ¿no? Exactamente, si bien, como te digo, dice, bueno, no hay nada que apunte desde el CNE y hay toda esta cantidad de puertas abiertas, como te decía, porque también la renovación del CNE entonces afectaría esa organización, pero es un elemento que está ahí claro. Tú tienes unas primarias pautadas para el 22 de octubre de este año. Si se adelanta una elección y te la ponen en el mismo mes de octubre, por ejemplo, o cosas por el estilo, bueno, eso obligaría a hacer una revisión total de todo ese proceso, ¿no? Que de por sí es bastante complejo, porque además a esta hora, si tú adelantas las elecciones, y por eso hay quienes dicen, bueno, hasta ahora eso no está planteado, pero digamos el escenario Nicaragua, ¿no? O sea, porque tú en una negociación, recordar que la negociación tenía, luego de estos últimos anuncios que hubo en noviembre sobre el tema social, bueno, la agenda seguía con el tema político. Y obviamente allí también se abordaría en esa etapa, bueno, lo que es el tema de las condiciones, garantías, inhabilitaciones, porque en este momento todos los candidatos de oposición prácticamente, bueno, tienen algún condicionamiento, ¿no? Están inhabilitados. Entonces, claro,
Si eso no avanza, esa negociación, pues obviamente eso afectaría toda esa planificación. Pero lo que sí veo yo es que, bueno, hay esa claridad de que es un tema que está en agenda, ¿no? Sabe que es, claramente puede, digamos, no es que está descartado, sino que está allí para ser considerado, si bien, como te digo, no ven que haya elementos, más allá de estos discursos, de las amenazas, de que apunten a ese adelanto, ¿no? Pero, Pablo, volveremos sobre el tema de esta cumbre, de este encuentro en Bogotá por Venezuela. Pero ya que abrimos esa puerta de la primaria, y siendo ya que hay figuras visibles, María Corina Machado, Enrique Capriles, Benjamín Rauseo, digamos la más reciente que no los únicos, Tamara Adrián, ¿en qué deberían estar esos candidatos en este momento? Ahora estamos hablando de mediados de abril. Sí. Bueno, y destacar, Román, que todavía no están todas las cartas sobre la mesa. No, seguro. Porque digamos, todavía, por ejemplo, el caso de un Nuevo Tiempo que no se ha definido, el gobernador Rosales, y por fin de ese paso o no. Es. O sea, que hay que ver cómo termina ese cuadro. Pero bueno, yo veo a los candidatos recorriendo el país, ¿no? Yo veo a los candidatos buscando conectar con la gente. Igual a los partidos organizándose. Por ejemplo, bueno, hay un congreso programático de Primera Justicia que está avanzando, un congreso también programático de Un Nuevo Tiempo que fue clausurado aquí en Caracas con la presencia del gobernador Rosales, por ejemplo. Está también las acciones que está tomando Acción Democrática, que hizo una presentación de su plan, de su proyecto. Entonces, bueno, creo que, digamos, desde el punto de vista de los partidos, bueno, hay ese buscar lanzar propuestas, reconectar con la gente, y los candidatos, como digo, bueno, ya en campaña. Eso, digamos, por lo que compete, digamos, a cada uno de ellos. Otra cosa es el tema de la plataforma como tal, ¿no? Ahí se habla de que también eventualmente estos candidatos tendrán que comprometerse con un proyecto de país que, bueno, será suscrito por todos los miembros de la plataforma, ¿no? Que hay un plan ahí de gobierno que deberá ser, digamos, impulsado por este candidato que resulte electo en las primarias. Pero bueno, en principio yo destacaría, bueno, lo que estamos viendo de que es ese esfuerzo por, bueno, reconectar, por generar entusiasmo, porque además yo creo que a todos les conviene una primaria que sea exitosa, ¿no? Que convoque. Claro. Creo que si esa primaria convoca y se repite un escenario similar al año 2012, bueno, ese candidato tendrá, bueno, bastante fortaleza, bastante fuerza. Creo que difícilmente, pues bueno, podrá ser, digamos, cuestionado o que alguien podrá dentro del campo, digamos, de la oposición competirle, porque, bueno, tendrá el aval del apoyo popular. Pero bueno, obviamente, como digo, falta todavía bastante por recorrer, incluso que se definan todas las cartas que estarán sobre la mesa, pero en principio uno ve eso, a los partidos buscando, ¿no? Ese relanzarse, dar ideas, lanzar, digamos, propuestas a la calle, y a los candidatos recorriendo el país. Claro, y una reconexión que debería darse, por utópico que pueda parecer en este momento, por la propia apatía de un sector de la población, una reconexión que debe darse en ambas vías, porque es verdad que ahí están los candidatos recorriendo calles y buscando formas, pero los canales no son los mismos. Medios de comunicación, cambios de líneas editoriales, censura, autocensura. Los canales no son los mismos de una campaña del pasado. Es decir, que si usted quiere buscar eso, va a tener que buscar información. Quiere información, va a tener que buscar las vías para conectarse con su candidato. Sí, yo creo que hablamos un poco de antes, cuando hablamos de las garantías y condiciones, también pasa por todo eso, ¿no? O sea, que tengan la posibilidad de tener acceso a medios y de difundir las ideas, y que se levanten, digamos, se genere el debate en esos espacios. Obviamente, bueno, sabemos las condiciones en las que se desarrolla esta carrera política. Decíamos, incluso candidatos que, bueno, están inhabilitados, que en teoría no podrían presentarse a una elección. O sea, que también eso hay que tomarlo en cuenta. Pero por eso decía que si se quiere ver, digamos, ese aspecto que se le reclamaba a los partidos, bueno, uno ve que me ha tocado asistir para cubrir estos actos, y bueno, por ejemplo, Acción Democrática tuvo una propuesta de su candidato. Entonces, bueno, lanza las ideas de esa propuesta. Y como te decía, también Un Nuevo Tiempo y Primera Justicia está en la misma línea. Digamos, como que un esfuerzo de estos partidos y de otros también. De la Solórzano está recorriendo el país con su propuesta, ¿no? Guaidó en lo mismo, creando sus comandos de campaña. Digamos, una manera de activar, de agitar, entendiendo además que la vía, digamos, la vía electoral, y que todos están apuntando a esa elección presidencial para como digamos, lo que provoca el cambio, ¿no? La posibilidad de un cambio. Entonces, bueno, eso es lo que puede rescatarse. Obviamente, como te decía, falta mucho por recorrer,
y también esas barreras, esos obstáculos que tú señalas claramente, bueno, que son un desafío para estos candidatos que tienen que ser, bueno, mucho más creativos, entendiendo que esto no es una campaña, o sea, no es un país, digamos, normal, tradicional, ¿no? Y bueno, tampoco la campaña lo será, ¿no? Ya claramente, bueno, y hay algunas experiencias que se han venido acumulando en otro tipo de elecciones, ¿no? Como las elecciones regionales, y ese desafío está allí, ¿no? Volviendo, Pedro Pablo, y para terminar, volviendo a la cumbre en Bogotá, puede que una parte de la audiencia diga en este momento del ciudadano, caramba, es una cumbre en Bogotá para entonces impulsar o reforzar, como decía Stalin acá en el programa, el diálogo en México. Y bueno, claro, entre tanto encuentro y tanta conversación está, bueno, la necesidad que tiene la gente de que sus problemas sean resueltos, de que haya una salida a la crisis. ¿Esa solución de los problemas de la gente pasa entonces por Bogotá primero, por México después? Bueno, fíjate, algo interesante es que aquí no se está hablando de crear una instancia paralela, ¿no? Que era una preocupación que podía existir, sino más bien de crear este espacio para reforzar, para impulsar el esfuerzo que se está desarrollando en México. Y yo destacaría una cosa sobre la pregunta que tú señalas, Román, que es que hay que recordar que este proceso no es simplemente, que no es poca cosa, para crear un fondo o para levantar unas inhabilitaciones, sino que nació como un objetivo muy ambicioso, de crear un acuerdo de convivencia. O sea, y ahí voy con la respuesta a la pregunta. Si las partes se reúnen, conversan y alcanzan un acuerdo de convivencia, bueno, eso le dará al país estabilidad, mayores garantías y posibilidad entonces de superar muchos de los problemas que se tienen en este momento para, bueno, encontrar soluciones en común. O sea, teniendo un país, bueno, con mayor estabilidad, con todas las garantías, con Estado de Derecho, con respeto a la Constitución, etcétera, etcétera. O sea, que por eso digo, esto no es simplemente, que no, repito, que no es poca cosa, claro, de todas maneras, claro, solucionar, digamos, algunos temas puntuales, sino que nace con ese objetivo, que es muy ambicioso. O sea, que sería una manera de darle a este país, bueno, estabilidad, bajar el conflicto, obviamente, o sea, o enmarcarlo dentro de las normas, bueno, de la democracia, ¿no? Del respeto a la disidencia. Y que esto no signifique, bueno, que esté en permanente tensión, presión, etcétera, etcétera. Entonces, si ahí claramente hay que convocar, y esto también ha quedado claro, que el problema de Venezuela no es simplemente, digamos, un tema gobierno-oposición, ¿no? O sea, obviamente es un tema complejo que requiere la participación, la contribución de actores internacionales que busquen sumar y que busquen que, digamos, todas las tensiones que existen, bueno, puedan ir disminuyendo para buscar de alguna manera, bueno, atenuar esas diferencias y más bien apuntalar aquellos puntos donde puede haber coincidencia, ¿no? Entonces, claramente, bueno, es un tema que ha sido complejo, que no tiene una solución fácil ni rápida, pero que, bueno, se necesita. Y por eso te decía que quizá uno de los puntos a destacar es que se pensaba que, bueno, el tema de Venezuela ya había pasado de moda, digamos, ya no le generaba mayor interés a nadie. Bueno, aquí esto demuestra que no, o sea, que sigue siendo un tema, una herida abierta. Decía que además que está el tema de la migración, este tema de un impacto que genera regional, además la inestabilidad que eso puede generar. Y bueno, eso también convoca entonces a este esfuerzo a estos países. Decía, bueno, ya tienes el antecedente de aquella reunión en París, y bueno, este nuevo que se convoca con Petro, que claramente también busca eso, levantar también su perfil a nivel regional, mejorar su comunicación con Estados Unidos. Hay una cantidad de factores que influyen. También está el tema, por eso decía, del ELN y su negociación. Hay una cantidad de factores que están allí, pero ahí también está el tema de Venezuela, y creo que si las partes, digamos, lo asumen de manera constructiva, entendiendo, repito, que estás apuntando a ese objetivo de generar bases sólidas para una convivencia democrática en el país, pues bueno, ese esfuerzo puede tener resultados, ¿no? Vaya reto con tamaña aspiración. Gracias, Pedro Pablo. No, gracias a ti, Román. Y lamentablemente no fue posible ese contacto con periodistas. Teníamos previsto conversar con el analista político de la Universidad del Rosario en Bogotá, Ricardo González. No fue posible la comunicación. La tendremos en algún momento, esta o la semana que viene. Son las 7:34. Era Pedro Pablo Peñalosa, periodista de La Fuente Política, experiencia en medios nacionales e internacionales. Le ponemos